Hola, 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 ¿cómo va? Chicos de segundo año, primera división de la Escuela Técnica 26 Confederación Suiza. Bueno, esto es física y con esta clase audiovisual, con esta segunda clase audiovisual, ¿no? A través de este vídeo que subo siempre a mi canal de YouTube, vamos a estudiar en esta oportunidad las máquinas simples. En principio había un problema, ¿no? Que íbamos a resolver a modo de ejemplo de lo que habíamos ya explicado sobre palanca, porque de hecho habíamos ya empezado, ¿no? Con el tema máquinas simples. Bueno, antes que nada quiero agradecer las felicitaciones que he recibido a mis correos, ¿no? Por estas clases, ¿no? Virtuales que estoy haciendo, ¿no? En la medida de las posibilidades, ¿no? Humildemente, ¿no? Con los medios disponibles, ¿no? A todos aquellos que me han felicitado, bueno, desde acá muchísimas gracias. Bueno, recordamos un poquito que, acorde a lo dicho en el vídeo anterior, en la clase anterior, sobre lo que hemos hablado de máquinas simples. Las máquinas simples eran ingenios que habían sido desarrollados por el hombre hace miles de años, ¿no? Para incrementar su fuerza muscular. Gracias a esos ingenios se pudieron construir, ¿no? Los imponentes monumentos de la antigüedad, ¿no? Las catedrales, las pirámides, ¿no? Bueno. Y la máquina simple por excelencia es la palanca, ¿no? Que vimos en la clase anterior. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a hacer un problemita, ¿no? De palanca, y para ejemplificarlo vamos a poner el caso de una barreta. La barreta es una barra de metal, ¿no? Que se emplea, por ejemplo, en este caso, para sacar un clavo que ofrece una resistencia de 150 kilogramos fuerza. La barreta está apoyada en un punto fijo, puede ser, por ejemplo, una piedra, ¿no? Y en el otro extremo se aplica la fuerza, que es la potencia. Eso ya lo habíamos visto. Del punto fijo, tanto a la resistencia como a la potencia, tenemos distancias que las denominábamos brazos de palanca. El brazo de palanca de la resistencia es de 0,25 metros, o sea, 25 centímetros, y el brazo de la potencia es 3 metros. Bueno, si aplico la fórmula que yo les había dado en la clase anterior, por eso, por favor, vean los vídeos en orden correlativo, ¿no? Porque uno se engancha en otro, ¿no? La potencia iba a ser igual a la resistencia por su brazo correspondiente, o sea, el brazo de la resistencia, dividido el brazo de la potencia. Reemplazando, me queda 150 kilogramos fuerza por 0,25 metros, dividido 3 metros. Simplifico las unidades, metro que divide con metro que multiplica, me va a quedar en kilogramos fuerza, y haciendo las operaciones llego al resultado de 12,5 kilogramos fuerza. Entonces fíjense cómo se amplificó la fuerza. De 12,5 pude llegar a 150, ¿no? Evidentemente esto pone de manifiesto la importancia, ¿no? De las máquinas simples para la amplificación justamente de la fuerza. La palanca es el principio de las máquinas simples, que va a dar lugar a otros tipos de máquinas, como vamos a ver ahora, a través de, por ejemplo, la polea. Bueno, ¿qué es una polea? Una polea es un disco acanalado que puede girar en torno a un eje. En su acanaladura puede pasar un cable, cuerda, soga, cadena. El eje de ese disco acanalado, perdón, está montado en un bastidor o soporte. Ustedes acá lo pueden observar. El disco acanalado, que puede girar en torno a un eje, montado en un soporte o bastidor, y por dicho disco acanalado pasa el cable, cuerda, soga o cadena. La polea es siempre la misma, pero según como yo la disponga, puede ser de tipo fija o de tipo móvil. Vamos a ver ahora qué es una polea fija. La polea fija es esta. Está colgada, su bastidor o soporte está colgado en un punto fijo, por ejemplo el techo, y por dicho disco, dicha acanaladura, pasa una soga o cuerda. En un extremo colocamos un peso a elevar, la carga, que es la resistencia, y en el otro extremo de la cuerda ejercemos la fuerza llamada potencia. Lógicamente que si yo tiro de acá, la carga sube, porque la polea gira. En consecuencia, la polea fija presenta movimiento de rotación y nada más. Rota en torno a su eje. Y acá lo que yo observo es que hay una inversión, hay un cambio en el sentido de las fuerzas. Cuando esta va para abajo, esta va para arriba,
¿no? Lo que me permite subir esa carga o peso. Pero la magnitud o grandor de las fuerzas es la misma. O sea, no hay ni incremento ni disminución de fuerzas. Tanto la resistencia como la potencia son iguales, ¿no? O sea que, resumiendo, la polea fija lo que me permite a mí es invertir el sentido de las fuerzas y por esta forma elevar un peso. En cambio, la polea móvil es algo completamente distinto. La polea móvil, que es esta, que la vamos a usar en combinación con una polea fija, se dispone de esta manera. Fíjense que la cuerda pasa primero por la polea fija, ahora pasa por la polea móvil y termina en un punto fijo, ¿no? Puede ser el techo o lo que sea. El bastidor de la polea fija también está colgado en ese punto fijo. Si yo tiro de acá, evidentemente la polea fija rota. Invierto el sentido de la fuerza. Esta parte va hacia arriba. Y esta polea, que es la móvil, va a girar en torno a su eje, pero también se va a elevar. O sea que entonces acá ya observamos dos movimientos, rotación y traslación. Y en la polea móvil, la carga se cuelga o se coloca en su bastidor o soporte. Pero fíjense qué interesante. Si nosotros lo observamos, la carga o resistencia acá se reparte en dos fuerzas, ¿no? Un ejemplo, suponiendo que la carga sea de 50 kilogramos fuerza, acá voy a tener 25 kilogramos fuerza y acá 25 kilogramos fuerzas. Es decir, que la fuerza representativa de la carga se divide en dos fuerzas ubicadas en ambas cuerdas y cada una va a representar la mitad de esa carga. Es decir, que la polea la polea móvil va a reducir a la mitad el peso de la carga. Usada de esta manera la combinación, una invierte y la otra reduce a la mitad, ¿no? Acá podemos ver la fórmula de la polea móvil. La fuerza o potencia ejercida es igual a la resistencia o carga dividido 2. O sea, la resistencia o carga se divide a la mitad. Y esto justamente a mí me permite simplificar, o mejor dicho, me permite facilitar, ¿no?, el trabajo que yo quiero realizar. Bueno, esto es una forma de disponer de las poleas, pero también se las puede disponer de otras maneras, y esas otras formas reciben el nombre de aparejos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, un aparejo es una combinación de poleas, en este caso de poleas móviles. Y este aparejo, esta combinación, recibe el nombre de aparejo potencial. Observen cómo están dispuestas las poleas. Las dos son móviles, porque las dos presentan rotación y traslación. El cable o cuerda parte de un punto fijo, pasa por la primer polea y termina enganchado en el soporte o eje de la polea siguiente, la segunda polea. Puede haber más poleas, aclaro. Yo acá dibujé dos para no complicar el dibujo. Esta segunda polea, el cable que pasa por la misma parte de un punto fijo y termina en un extremo donde yo ejerzo la potencia. Si yo acá ejerzo la potencia, tiro de acá, esta polea gira y sube. A su vez arrastra, por así decir, la primer polea que va a subir y también girar, ¿sí? En la primer polea, en su eje, se aplica o se cuelga la resistencia o peso elevado. Esta disposición me permite a mí reducir aún más el peso de la carga. Y la expresión para poder calcular la reducción de ese esfuerzo es esta. La potencia va a ser igual a la magnitud de la carga, del peso que yo quiero elevar, dividido 2, que es una constante, elevado al número de poleas móviles, que en este caso es 2. Puede ser 3, 4. De ahí su nombre, potencial, porque acá tenemos matemáticamente una potencia, ¿no? Y ustedes dirán, excelente, estamos reduciendo aún más el peso de la carga a comparación de la polea móvil, pero acá hay un tema, siempre se pierde algo. Lo que perdemos acá es movimiento o desplazamiento, y acá se visualiza una regla fundamental de la mecánica conocida con el nombre de regla de oro de la mecánica, que me dice que lo que yo gano en fuerza lo pierdo en velocidad y viceversa, ¿sí? O sea, cuando yo multiplico la fuerza voy a perder velocidad, cuando gano velocidad voy a perder la fuerza. Un ejemplo, yo tengo un automóvil, evidentemente lo arranco siempre en primera, ¿no? Pongo el cambio en primera, si tiene cambio manual, para que el vehículo, a través de su motor, su transmisión, la caja de velocidades, desarrolle fuerza, pero con poca velocidad, para salir de la inercia.
Una vez que ya está en velocidad, puedo ir pasando cambios hasta llegar, por ejemplo, a quinta, donde voy a tener mucha velocidad pero poca fuerza. Evidentemente yo no puedo remolcar un auto en quinta, porque no tengo fuerza, lo tengo que hacer en primera, ¿sí? Entonces, regla de oro de la mecánica. Lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad. Bien, para que esta explicación sea lo más didáctica posible, que es justamente la premisa, ¿no?, de estas clases audiovisuales, de estos vídeos, yo he decidido incorporar algo de práctica, dado de que no podemos estar en la escuela para utilizar el equipamiento de la escuela, del laboratorio. Vamos a ver ahora una pequeña práctica, ¿no?, una pequeña demostración con elementos reales, con poleas reales, para que ustedes logren visualizar aún mejor todo esto que acabamos de explicar. Muy bien, para esta sencilla demostración vamos a, en principio, hacer uso de este soporte o bastidor. Es una madera que tiene dos ganchos donde yo voy a poder colgar los elementos, o sea, las poleas. Vamos a hacer una demostración, en principio, de lo que es una polea fija. Esta es la polea, la acerco a la cámara, ¿sí?, o roldana, ¿no?, una polea común y corriente. La cuelgo en el soporte o bastidor y voy a utilizar como pesos o cargas estos elementos, ¿no? Esto es una pesa, ¿no?, que presenta un peso. Vamos a medirlo con esta balancita de cocina a modo de dinamómetro. Presenta un peso de más o menos 300 gramos, ¿sí? Vamos a tomar 300 gramos. Les aclaro que las pesas que vamos a utilizar son todas iguales, ¿no?, que representan justamente esa magnitud de carga, 300 gramos. Bueno, voy a pasar una cuerda por la polea. Fíjense que es una polea fija, rota, pero no se traslada. En un extremo vamos a colgar una pesa, en el otro la otra pesa. Las dos pesas son, como dijimos, iguales. Fíjense entonces que el sistema está en equilibrio, es decir, puede mantener su posición en cualquier lugar, ¿sí? Acá se verifica de que no hay ni multiplicación ni reducción de fuerza. Lo único que hace la polea fija es invertir el sentido de la fuerza. Cuando yo tiro de acá, la carga sube. ¿Se entiende? Bueno, me parece que ya a partir de esta demostración quedó perfectamente entendido, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la polea móvil. Bueno, como acá vamos a hacer uso de dos poleas, las poleas son siempre las mismas, ¿no? Evidentemente la disposición cambia. Vamos a tener que hacer una compensación. Por ese motivo, yo primero voy a pesar la polea, que va a ser la polea móvil, con la balancita, y observamos que pesa aproximadamente 300 gramos. Por ese motivo, voy a utilizar una pesa adicional llamada pesa de compensación, hecha en plomo, que pesa también aproximadamente 300 gramos. Es decir, es una pesa que tiene el mismo peso que la polea, ¿sí? Bueno, vamos a armar el sistema usando lógicamente una cuerda más larga. Ya tenemos montada la polea fija. Vamos a montar ahora la polea móvil, la que va a hacer las veces de polea móvil. Vamos a aplicar dos pesas en la polea móvil, o sea que tendríamos acá 600 gramos, porque dijimos que más o menos cada una pesaba 300 gramos. Y en el extremo de la cuerda, donde se aplica la potencia, vamos a aplicar la otra pesa, pero le vamos a aplicar la pesa de compensación. ¿Y por qué hago esto? Por lo siguiente. Porque yo tengo que compensar el peso propio de la polea, en este caso móvil. ¿Por qué? Bueno, porque su peso propio se suma al de la carga. Entonces, para contrarrestarlo y eliminarlo, aplico la pesa de compensación.
Y fíjense que el sistema queda en equilibrio. Acá representamos la potencia, dije, ¿no? Y esto es la resistencia, las dos pesas la resistencia. Y esta pesa sola la potencia. Fíjense que el sistema queda equilibrado en cualquier parte, lo que evidencia que la carga se reduce a la mitad. Yo puedo elevar esa carga ejerciendo la mitad de lo que vale esa carga, del peso de esa carga. Y de esta forma pudimos demostrar, ¿no?, lo que explicamos en la lámina a un nivel teórico. Bien, esto ha sido todo por ahora. Repito, traten de hacer los trabajos prácticos, chicos. Ya estaba puesto en la plataforma el trabajo práctico de máquinas simples. Ustedes ese trabajo práctico lo van a hacer en función de todas estas explicaciones y lo van a complementar con información que pueden sacar de internet, ¿no? Y tenía justamente una fecha de entrega, ¿no? Todo eso está en la plataforma. Bueno, si Dios quiere nos volvemos a encontrar en una tercera clase audiovisual, en un tercer vídeo, y como siempre, gracias por estar.